La palabra de Dios, le invito a que nos pongamos en pie, que abramos nuestras Biblias y que vayamos a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El tema de esta mañana, hermanos, es que Cristo gobierne nuestras vidas. Y Cristo gobierne nuestras vidas. Cuando tengan las manos, me dan un fuerte amén. Amén. Damos lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y oramos y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, gracias, bendito Dios, por este privilegio, por esta oportunidad que nos da de poder estar aquí reunidos en su nombre, Dios. Pedimos, Dios Todopoderoso, que sea usted, que su Espíritu Santo sea quien ministre este tiempo, esta palabra, que sea su Santo Espíritu quien respalde en esta hora, Dios, que sea su Santo Espíritu tocando nuestros corazones, para que esta palabra, para este consejo llegue hasta nuestros corazones y quede grabada en nuestras mentes, y que cada día busquemos nosotros agradarte, Señor, poder buscarte en todo momento, obedecerte y permitir que sea usted quien gobierne nuestra vida, Dios Todopoderoso. Le suplicamos, Dios Todopoderoso, que sea usted dándonos la sabiduría, el entendimiento necesario que tanto necesitamos para poder comprender esta palabra, Dios, y así ponerla en práctica en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Así también, Padre Santo, pedimos por estas peticiones que mis hermanos han traído, bendito Dios, hasta este lugar, Dios Todopoderoso. Sea usted, Dios, contestando a cada una de ellas. Yo sé que usted conoce cada petición, cada necesidad que hay en sus hijos, en su pueblo, en esta congregación, en su iglesia, bendito Dios. Le suplicamos, Dios Todopoderoso, que sea usted atendiendo, respondiendo a cada una de ellas, Dios, y que todo sea conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, y que sea a su tiempo, bendito Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo pedimos todo, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Que Cristo gobierne nuestras vidas, hermanos. El llamado, hermano, que hace el Evangelio a todas las personas, a todo el ser humano, es el llamado a la fe, a seguir a Jesucristo. Se supone, hermano, de que venir al Evangelio es arrepentirse del pecado y aceptar la autoridad de Cristo Jesús en nuestra vida. En otras palabras, hermanos, que un pecador se niegue a arrepentirse de sus pecados no es salvo. Y que aquella persona que no quiera arrepentirse, no acepta la autoridad de Cristo, tampoco tiene una fe verdadera. Por lo tanto, tampoco es salvo. Y por ello, hermano, cada vez, hermano, de que Dios nos habla por medio de su palabra, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, también debemos de aceptarlo como Señor. ¿Sí? Porque el Señor significa que Él es dueño de nuestra vida. Y Él tiene que ser quien gobierne nuestra vida, que tenga el control completo de nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestras acciones, de nuestras decisiones y de todo lo que nosotros hagamos. Él debe de tener toda autoridad. Él tiene que tener todo el control de nuestra vida. Pero el problema que muchas veces, hermano, es que nosotros, o muchas personas, hermanos, más bien dicho, aceptan a Cristo como Salvador, pero no lo aceptan como Señor, como una autoridad, no lo aceptan que Él gobierne su vida.
Porque venir al Evangelio, hermanos, es más que decidir aceptar a Cristo Jesús en los corazones, sino que también, hermanos, es otorgarle todo el control de nuestro ser a Cristo Jesús. Amén. ¿Sí? Otorgarle que Él tenga el control completamente de nuestra vida. ¿Sí? Pero el problema muchas veces es eso, hermanos, que aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, pero no su señorío. No aceptamos su autoridad, porque todavía se hace la voluntad que nosotros queremos. Hacemos y actuamos como nosotros queremos y no buscamos los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Venir al Evangelio, hermanos, es llevar una vida cambiada a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, cambiar nuestras vidas para bien. Para que dejemos de vivir, hermanos, como vivíamos antes y que ahora llevemos una vida nueva en Cristo Jesús. Por ello, hermanos, es importante de que permitamos que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas. Que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, hermanos, es lo mejor que podemos hacer usted y yo. Porque cuando permitimos que Cristo gobierne nuestras vidas, nosotros vamos a llevar una vida de victoria. Vamos a llevar una vida gozosa, una vida de completamente paz, ¿sí? Una vida en cual nosotros anhelamos tanto. Y solo así, hermanos, solo permitiendo de que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, solo así usted y yo podemos darle la gloria y la honra a Dios como Él se merece. Aleluya. ¿Sí? Porque no vamos a buscar nuestros intereses, sino que vamos a buscar los intereses de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar siempre agradarle a Él y no agradarnos a nosotros mismos. Y no vivir bajo nuestra voluntad, sino que vivir bajo la voluntad y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo es, hermanos, que usted y yo vamos a lograr que Cristo Jesús, que Dios gobierne nuestra vida? Decía el apóstol Pablo a los Gálatas, decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa esto, hermanos? Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice. Esto significa que si yo estoy crucificado, significa que yo he muerto. ¿Sí? Que yo he muerto, hermano. Imaginémonos, hermanos, que cuando una persona acepta a Cristo Jesús, o recordemos cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús, hermanos, en ese momento que aceptamos a Cristo Jesús, nos transportamos, hermanos, en el tiempo allá donde Cristo Jesús fue crucificado, en aquella cruz del Calvario. En ese momento que usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, somos puestamente, juntamente con Él ahí, para que nuestra identidad, hermano, espiritual de persona pecadora muera ahí juntamente con Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, significa que usted y yo morimos al pecado juntamente con Cristo Jesús. Porque eso es lo que Cristo Jesús hace cuando murió en el Calvario. Librarnos del pecado. Justificarnos del pecado. ¿Sí? Entonces, hermanos, para que Cristo gobierne mi vida, yo necesito morir al pecado, para que Él pueda gobernar mi vida. Como lo dice Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Escúchele bien, hermano. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Aleluya. Este es el objetivo, hermano, Señor, por el cual usted y yo debemos de morir al pecado. Y aquí lo dice claramente, para que el cuerpo del pecado sea destruido, y a fin que no sirvamos más al pecado.
Porque la persona que no tiene a Cristo Jesús en su vida es esclavo del pecado. ¿Sí? El pecado trae destrucción al ser humano, trae muerte al ser humano. Por lo tanto, si nosotros nos crucificamos juntamente con Cristo Jesús y morimos al pecado, entonces si creemos en eso, hermanos, también viviremos así como Cristo Jesús vive hoy mismo. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto quiere decir que para que Dios gobierne mi vida completamente, primero yo necesito morir al pecado. O sea, mi viejo hombre, mi viejo yo debe de morir para que yo permita que Cristo Jesús gobierne mi vida. ¿Sí? Así, que muera mi viejo yo, porque mi viejo yo era un ser humano lleno de pecado, que vivía para la carne, que vivía para el mundo. Pero Dios, Cristo Jesús, me ha rescatado del mundo y me ha limpiado del pecado, porque Él me perdona mis pecados y me trae de la muerte a la vida. Me saca del pecado y me trae para que yo viva en la justicia y la verdad, que es en Él mismo, en Cristo Jesús. Entonces, si yo he muerto, hermano, al pecado, ya no cuentan mis intereses, ya no cuentan mis deseos, ya no cuentan mis decisiones, sino que lo que cuenta son los deseos que Cristo tiene para mí. Lo que cuenta son los intereses que Cristo tiene para mi vida. Lo que Él desea que yo haga es lo que yo tengo que hacer. ¿Sí? Es así como yo debo de permitir, hermanos, que Dios gobierne mi vida. Porque solamente así yo podré darle la gloria y la honra a Él. Yo no puedo actuar, hermano, ya bajo mi propia voluntad. Porque desde el momento que usted y yo le entregamos nuestras vidas a Cristo Jesús, lo aceptamos en nuestro corazón, le estamos entregando completamente a Él. ¿Sí? Y si nos entregamos a Él, entonces nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestras vidas ya no son nuestras, sino que son de Cristo Jesús. Porque Él fue quien pagó por mi vida en la cruz y la pagó con preciosa sangre. Una sangre que tiene poder, hermano, que cambia al ser humano, que lo transforma para bien y para vivir para Dios. Por ello, hermanos, dejemos que Cristo gobierne nuestras vidas. Y también el apóstol Pablo seguía diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que le decía a los Gálatas: vive Cristo en mí. Eso significa que para que Cristo gobierne toda mi vida, además de mi muerte como creyente, se requiere que Cristo viva en mí. O sea que yo tengo que reflejar que Cristo está en mi persona. O sea que yo tengo que reflejar que yo estoy permitiendo que Cristo Jesús está gobernando mi vida. O sea, que yo ya no voy a vivir como yo vivía antes, porque cuando yo vivía antes, yo llevaba una vida de pecado. Ahora yo tengo que vivir como Cristo era, como Cristo es, ¿sí? Como Cristo vino al mundo, yo tengo que vivir y que ser semejante más a Él, parecerme más a Él. En su carácter, en su conducta, en su comportamiento. Así es como yo debo de vivir, parecerme más a Él. ¿Sí? Y eso significa, hermano, que si yo reflejo la persona de Cristo en mi vida, significa que Él está en mí. ¿Sí? Lo dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? Nosotros tenemos el gran ejemplo de Cristo Jesús. Él es nuestro Dios. Nuestro interés, nuestro anhelo debe de ser que usted y yo nos parezcamos más a Él, que tengamos su carácter, que podamos ver las cosas como Él la ve, que podamos tener los mismos intereses que Él tiene. Eso mismo debemos de tener nosotros. ¿Sí? Por ello, hermano, ya no debemos de vivir nosotros, nuestro yo carnal ya no debe de vivir, sino que debe de vivir Cristo en nuestra vida. Cristo debe vivir en mí. Y si Cristo vive en mí, yo lo tengo que reflejar. Todas las demás personas
deben de ver que yo soy una persona diferente, Señor. que Cristo vive en mi interior y que Él está en mí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando aceptamos a Cristo y decimos que Cristo vive en mí, pero yo sigo viviendo de la misma manera como yo vivía antes. Sigo siendo orgulloso, sigo siendo altivo, sigo teniendo iras, sigo teniendo enojos, sigo teniendo enemigos, tengo falta de amor para los demás. Porque la palabra de Dios nos dice que nos amemos unos a otros, que no seamos orgullosos, que la altivez no le agrada a Dios, que el orgullo no le agrada a Dios. Todo eso pertenece a la vida de pecado, a nuestro viejo hombre. ¿Sí? No podemos decir de que Cristo está viviendo en mí si aún esas características están en mi vida. ¿Sí? Yo no puedo decir que Cristo está en mí si yo sigo haciendo mi voluntad. ¿Sí? Sigo tomando mis propias decisiones bajo mi propia razón. ¿Sí? No puedo decir que Cristo vive en mí, sino que si Cristo vive en mí, yo tengo que llevar una vida diferente, una vida cambiada. ¿Sí? Dice 2 de Corintios en el capítulo 4, versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oigan bien, esto significa cuando dejamos que Cristo gobierne nuestra vida. Dice que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Oigan bien, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando la vida de Jesús se ha manifestado en nuestros cuerpos, podemos estar atribulados, mas no angustiados. ¿Sí? Podemos estar en apuros, mas no desesperados. Podemos estar perseguidos, mas no desamparados. ¿Sí? Entonces, hermanos, es ahí cuando la persona de Cristo se manifiesta en nuestras vidas. Vamos a llevar una vida, hermano, de gozo, de paz, porque Cristo está en nosotros. ¿Sí? Es normal sentir aflicción por las cosas que nos pasan, sí, pero si Cristo está en nosotros, vamos a tener paz. Vamos a pasar como aquí lo dice la palabra de Dios. Vamos a estar tribulados, pero no angustiados, porque tenemos confianza en el Todopoderoso, que es Cristo Jesús. Amén, Él está con nosotros. Señor. Cualquier tribulación, hermanos, cualquier aflicción puede venir a nuestras vidas, pero si la persona de Cristo Jesús es manifiesta en nosotros, entonces vamos a vivir confiados en Él. Vamos a vivir confiados en Él. Por ello, hermano, ya no debemos de vivir nosotros mismos, sino que Cristo debe vivir en nosotros. ¿Sí? Que Cristo gobierne nuestra vida. Seguía diciendo el apóstol Pablo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Anteriormente decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero ahora dice: lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús, mi carácter, mis intereses, mi forma de pensar y todo lo que yo tengo en mi persona, eso yo no lo pierdo. Yo todavía sigo teniendo, hermanos, esa voluntad, tengo esa libertad de tomar decisiones por mí mismo. ¿Sí? Tengo esa libertad de decidir qué hacer o qué no hacer. Eso no se me quita a mí. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo: ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea que yo tengo que someter mi cuerpo a vivir en la fe de Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia nos dice que nos presentemos en sacrificio vivo, para que Dios nos reciba como una ofrenda agradable. ¿Sí? Entonces lo que vivimos en la carne, lo debemos de vivir en la fe del Hijo de Dios.
O sea, someternos a la autoridad de Cristo Jesús. No es por tanto, hermano, de que muchas cosas que hacemos como en nuestra vida cristiana se nos dificulta. Por ejemplo, el orar, hermanos, se nos dificulta. El ayunar se nos dificulta. Pero todo eso, hermanos, lo que vivimos en la carne, usted y yo lo debemos de vivir en la fe. Cuando lo vivimos en la fe, decimos, no, es que me es necesario que yo ore. Aunque mi carne no quiera, pero yo lo tengo que hacer. Me es necesario que yo ayune, porque es beneficio para mí. Aunque mi cuerpo no lo quiera hacer, pero es necesario que yo lo haga. Entonces lo que yo vivo en mi carne, yo lo debo vivir en la fe de Jesucristo, en el Hijo de Dios. Así, hermano, por ello, porque todas esas características yo no las pierdo. Yo puedo seguir decidiendo por mí mismo qué hacer. Si yo decido seguir viviendo bajo mi propia voluntad, yo lo puedo hacer. Pero ya no tiene que ser así. Por eso decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, lo vivo en la fe de Jesucristo. Todos mis intereses tienen que estar puestos en la persona de Cristo Jesús. Todos mis anhelos tienen que estar puestos en la persona de Cristo Jesús. Sí, todo eso, hermano. Por eso dice 2 Corintios 5, 17. Que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. ¿Sí? Todo, hermano, toda persona que viene de Cristo Jesús es transformada. Amén. Es cambiada por el poder del Espíritu Santo. Eso sucede solamente si usted y yo permitimos que Cristo gobierne nuestra vida. Así es. Porque una persona curiosa no puede cambiar. Una persona que es altiva no puede cambiar. ¿Sí? Entonces, si permitimos que el Espíritu Santo nos guíe y que sea Cristo Jesús quien gobierne nuestras vidas, entonces sí podemos cambiar. Sí podemos cambiar todo eso. Pero entonces es ahí donde usted y yo debemos, hermanos, de poner nuestra parte. Porque Cristo Jesús ya hizo su parte. Él ya lo hizo todo. Ahora usted y yo entramos en acción. Debemos de poner nuestra parte. Debemos de someternos a la autoridad de Cristo Jesús. Debemos de permitir que Él gobierne nuestras vidas, para que nosotros podamos cambiar completamente. Porque no puede ser posible que una persona que acepta a Cristo que no haya cambiado. No puede ser. Sino que toda persona que acepta a Cristo Jesús de todo corazón y en verdad cree en Él, entonces esta persona sí va a cambiar. Va a cambiar totalmente. Va a cambiar su carácter. Va a cambiar su conducta, su comportamiento. Porque está dejando que Cristo gobierne su vida. Pero si no hay cambios, hermanos, entonces no significa que no hemos creído en la persona de Cristo Jesús. Y no estamos dejando que Él gobierne nuestras vidas. Por ello, hermano, es necesario que si hay algo que yo debo buscar afanosamente, hermanos, es buscar siempre agradar a nuestro Dios. Porque yo ahora llevo una vida nueva. Porque antes vivía para mí mismo, vivía para mis propios intereses. Ahora yo debo de vivir para Cristo Jesús. Eso nos dice la palabra de Dios. En Romanos, en el capítulo 7, versículo 4 al 6. Así también vosotros, dice, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, oídalo bien, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Por lo tanto, hermanos, ahora tenemos de vivir bajo la autoridad de Cristo Jesús, no bajo la autoridad de la ley del Antiguo Testamento,
sino que bajo la autoridad de Cristo Jesús es como usted y yo debemos de vivir. Por ello, hermanos, debemos de permitir que Cristo Jesús gobierne nuestra vida para poder cambiar, para que Él nos transforme. Porque solo así, hermanos, como le digo, podemos darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Pero el apóstol Pablo, hermanos, seguía diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con esta frase finaliza este versículo del apóstol Pablo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para que Cristo gobierne mi vida se requiere, habíamos visto en primer lugar, que debemos de morir al viejo yo, y que Cristo debe vivir en mí, y que ahora debo de llevar una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Debo de vivir de una manera diferente. Pero todo esto, hermano, no se puede lograr sin el amor de Dios. Porque Él murió por nosotros por amor. ¿Sí? Él vino a la tierra por amor. Por amor a la humanidad. Por el amor que tiene Él de querer salvar a toda la humanidad. Por eso lo dice ya en aquella cita bíblica, hermano, bien conocida por nosotros. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También, hermano, lo dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, hermanos, por amor a mí y por amor a usted, Cristo Jesús, Dios, se despojó de su poder eterno y vino a la tierra y vino a morir por usted y por mí, por el amor que nos tiene. Y todo lo que nos acontece a nosotros para bien es por el mismo amor de Él. ¿Sí? Si nosotros estamos aquí, hermanos, estamos por el amor de Dios. Por la gracia y por el amor y la misericordia de Dios, estamos en este lugar aquí reunidos. Por lo tanto, hermanos, debemos de reconocer, hermanos, que necesitamos que Cristo gobierne nuestra vida. Debemos, hermanos, atender, hermanos, a este amor de Dios de la mejor manera. Y la mejor manera es, hermanos, permitir que Él gobierne nuestra vida. Permitir que Él gobierne nuestra vida. Ya no podemos vivir para nuestra carne, para nuestros cuerpos. ¿Sí? Porque nuestra vida pasada es lo que hacíamos, vivir para nosotros mismos. Ahí tenemos, hermanos, las obras de la carne, que había pecados en nuestras vidas. ¿Sí? El enojo, la ira, hermanos, la fornicación, el adulterio. ¿Sí? Todas esas cosas, hermanos, son de nuestra vida pasada. ¿Sí? Son del viejo hombre que nosotros teníamos antes. Ya no podemos seguir viviendo de la misma manera. Ya no podemos seguir permitiendo que el pecado se apodere de nosotros. Ya no podemos seguir permitiendo que el enemigo se siga interponiendo en nuestra vida. Ya no podemos permitir, hermano, de que el enemigo haga con nosotros lo que él quiera. No, ya no. Por ello es necesario permitir, hermano, de que Dios gobierne nuestras vidas. Porque si Él gobierna nuestras vidas, entonces el enemigo va a huir de nosotros. Porque Cristo va a estar con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Nadie puede contra el Dios Todopoderoso. Nadie. Él nunca ha sido vencido y nunca será vencido. Amén. Él nunca será vencido. Porque Él es quien ha vencido a Dios. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, permitamos que el Dios Todopoderoso sea quien gobierne nuestra vida. Porque es así como usted y yo, hermano, vamos a seguir adelante. ¿Sí? Porque así, hermanos, nosotros debemos de siempre buscar hacer los intereses de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, hermano, también en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 15. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Óigalo bien, este es el objetivo por el cual Él murió. Y por todos murió, dice, para los que viven,
ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sí? Cristo murió por nosotros con el objetivo de que ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. ¿Sí? Es el objetivo, hermanos, que ya no vivamos para sí mismos. Nosotros tenemos muchos intereses para nosotros. Queremos lo mejor para nosotros. ¿Sí? Hay metas, objetivos para nosotros. Y muchos de ellos son buenos y es necesario que los hagamos, ¿sí? Pero muchas veces, hermanos, nuestros intereses para nosotros mismos sobrepasan, hermanos, los deseos que Dios tiene para nosotros. Por ello, ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino que debemos de vivir para aquel que murió por nosotros, que es Cristo Jesús. Y Él tiene intereses mucho mejores de los cuales usted y yo podemos tener aquí en la vida, ¿sí? El interés de nuestro Señor Jesucristo es salvarnos y que vivamos con Él una eternidad. Imagínense, hermano, qué tan hermoso deseo Él tiene para todos nosotros, que vivamos juntamente con Él toda una eternidad. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos conocer a nuestro Dios de cerca. Yo creo que tenemos un sueño en común, el poder ver a nuestro Dios cara a cara, conocerlo personalmente. Ahora solo lo podemos sentir, solo podemos sentir su presencia. Pero hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando usted y yo seamos levantados, cuando Él venga, hermanos, podemos verle así personalmente, así de cerca, hermano. Creo que va a ser una experiencia, hermano, muy hermosa, maravillosa. Creo que es el interés mutuo que todos tenemos. Conocer a Dios completamente como Él es. Yo no sé si usted lo quiere conocer así, pero yo sí lo quiero conocer. Yo sí quiero conocerlo. Y yo me imagino todos los días de mi vida, ¿cómo será mi Dios todo? ¿Cómo será Él? ¿Cómo será aquel día cuando estemos en la presencia de Él? Cuando estemos delante de Él, ¿cómo será aquel día? Va a ser maravilloso. Va a ser maravilloso. Y es un sueño que juntos debemos de tener. Y por ello, hermanos, debemos de permitir que sea Él quien gobierne nuestras vidas. Porque si Él gobierna nuestras vidas, entonces nuestra vida que llevemos ahora, hermanos, va a ser solo para agradarle a Él. Será de buscar obedecer al Dios Todopoderoso. Ya no vamos a buscar, hermanos, hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de nuestro Dios. También nos dice Romanos, hermanos, Romanos capítulo 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos, de los que viven. ¿Sí? Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Para esto murió Jesús, para ser Señor para los muertos y para los que viven. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el dueño de nuestra vida. Usted y yo nos hemos entregado a Él completamente. Y si lo hemos entregado completamente a Él, entonces, hermanos, debemos de ser obedientes. Siempre buscar hacer la voluntad de nuestro Dios. Ya no hacer nuestra propia voluntad, sino que cada vez que nosotros tengamos que tomar una decisión, debemos de buscar, hermanos, que Dios apruebe nuestras decisiones. Cada vez que queramos hacer algo, hermanos, debemos de pensar y decir, ¿será que a Cristo le va a gustar lo que yo voy a hacer? ¿Será que Dios aprueba lo que yo tengo pensado hacer? ¿Será que Dios me va a aprobar lo que verdaderamente yo quiero hacer en este momento? Todo eso, hermanos, debemos de hacerlo. Y si así es, hermanos, es porque Cristo está gobernando nuestras vidas. ¿Sí? Porque si Dios gobierna nuestras vidas, ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino que voy a hacer lo que Cristo desea que yo haga. Por ello, hermano, en todo tiempo y en todo momento, yo me tengo que preguntar y examinarme a mí mismo y decir, ¿será que a Dios le agrado lo que voy a hacer? Y muchas veces, hermanos, sabemos de lo que va a hacer, a Dios no le agrada.
Y muchas veces lo hacemos. Muchas veces lo hacemos y sabemos, yo sé que a Dios no le agrada, pero siempre lo sé. Pero entonces, hermanos, entonces no estamos permitiendo que Cristo gobierne nuestras vidas. No lo estamos haciendo nuestro Señor, ¿sí? Y si no lo hacemos nuestro Señor, tampoco tenemos una fe verdadera, hermanos. Eso es muy delicado. Porque si no tenemos una fe verdadera, entonces no vamos a ser salvos. No vamos a ser salvos. Por lo tanto, si tenemos fe en Cristo Jesús, debemos dejar que Él gobierne nuestras vidas. Y así seguir adelante, hermanos, impulsándonos, siempre sometiéndonos a Él, someternos a Él, porque solo así, hermanos, vamos a seguir adelante. Así que, hermano, el llamado de esta mañana es de que usted y yo permitamos que Cristo gobierne nuestra vida. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.